bienvenidos y bienvenidas a un nuevo repaso veloz de otra semana feroz. Ayer el presidente hizo uso de la tan mal mencionada cadena nacional, estigmatizada durante mucho tiempo como una herramienta de comunicación masiva, pero que funcionaba como un talón de Aquiles para el humor social, estigmatizando a Cristina por el uso de la cadena. Bueno, ayer no le quedó otra a el esperpento que ostentamos como presidente de un gobierno totalmente al servicio de intereses extranjeros, que dijo sin decir prácticamente que para él es mucho más importante mantener esa ficción fiscal que poder acudir como representante del Estado argentino a las urgencias en los sectores más débiles. Explicó toda una perolata para clase media desinformada y propensa a encolumnarse en este tipo de experimentos antiperonistas, pero toda esa aplicación, ese entusiasmo, omite grandes cuestiones como, por ejemplo, que si tanto le importa mantener ese sacrosanto déficit fiscal al que alude, tendría otras herramientas para hacerlo, como es las retenciones al campo, que bien estaban puestas y fueron bajadas. O sea que lo que hay es una explícita prioridad de los sectores concentrados, de los sectores a los que quiere rendir pleitesía y seguir endosando la complicidad, porque estamos ante un momento donde, y no voy a dar muchas vueltas con esta idea, pero es un asunto que me viene repiqueteando como un pájaro carpintero mi capacidad de raciocinio y mi pensamiento intenso que gobierna gran parte de mi semana, y el pájaro carpintero me picotea el cerebro para decirme que estamos ante una suerte de palestinización del pueblo argentino. Es decir, la mirada del sionismo sobre los palestinos, me lamento muchísimo admitir y empezar a reconocer que se parece mucho a la mirada que tiene este gobierno y las fuerzas represivas de Patricia Bullrich a la cabeza sobre todo aquel que se oponga a este holograma fiscal de ficción, esto es, jubilados, discapacitados, trabajadores en general, peronistas, socialistas, zurdos, cucas, comunistas, todo lo que signifique redistribución de la riqueza, justicia social, soberanía política, defensa de lo propio, amor propio por nuestra identidad como país, nuestra historia. Así que todo aquel que se oponga a esta implementación de un sistema colonial al servicio y total gobernanza y sumisión a los intereses extranjeros que están fagocitando y tomando por asalto nuestro país, en una invasión que es cada vez más visible y ensordecedora, todo aquel que se oponga a esto va a ser palestinizado, tratado como un ciudadano de segunda, cada vez más carente de derechos y objeto de toda clase de balines, gases, empujones, atropellos y prepotencias enfurecidas de las fuerzas represoras del Estado, que parecen avergonzar incluso a la mismísima
vicepresidenta, que hoy por hoy le falta ponerse una boina al estilo del Che, al costado de lo que estamos viendo ahora. Entonces, el otro día escuchaba la magnífica entrevista de Roberto Caballero con Máximo Kirchner. Máximo tiró unas cuantas máximas, valga la redundancia. Estoy tratando de catalizar o agarrar alguna de las que tiró pero una que me quedó picando por ahí, flotando, es cuando apareció lo del Metrobús, por citar un ejemplo. La gente dijo, bueno, es una buena medida el Metrobús para aquellos que transitan Capital, Gran Buenos Aires, conurbano, porque va a acelerar los tiempos en los que la fuerza de trabajo, me gusta esta denominación que utilizó Máximo, la fuerza laboral puede llegar más rápidamente y prontamente a su trabajo y ganarle al tiempo que invierte o pierde en el traslado hacia su fuerza laboral, su lugar de trabajo, una hora de su vida. Esa hora de su vida no se le aplicó, no la pudo absorber hacia su propia o implementar hacia su propio cronograma de actividades, que esa hora pudiera haber sido estar sentado en la cocina de su casa tomando mate, o pasando tiempo con su familia, o descansando, o relajando, o mirando el celular, o lo que fuere, sino que esa hora que ganó el Metrobús se la terminó comiendo el sistema concentrado de los poderosos, porque al fin de cuentas probablemente esa hora ahora sea una hora de Uber, que alguien tiene que trabajar en otra cosa, invertir más tiempo para ganar y arañar un estándar de vida inferior al que tenía cuando estábamos mal. Y siempre aparece esa comparación contrafáctica, odiosa, caprichosa, pero que nos envenena de buenos ejemplos de qué mal que estábamos o qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Y nos decían que estábamos realmente muy mal, pero comparado con esto, es el lugar al que parece queremos volver de alguna forma. Así que el presidente ayer se mostró en esa cadena nacional, se mostró determinado a seguir esa dirección tan ruinosa, sin importar el desgarramiento y el costo social, y que ahora se cuenta en muertos, porque la gente que trabaja en discapacidad, haciendo las terapias con los argentinos y argentinas que padecen alguna discapacidad y tienen que acudir a estas terapias, ya están viendo cómo se muere mucha gente que no tiene el acceso más a las medicaciones que necesita, a las terapias que necesita, y muchas veces los médicos, haciendo un esfuerzo que ya no puede continuar, termina metiendo la mano en su propio bolsillo incluso para conseguir alguna receta o algún medicamento de los que se precisan. Así que es un tiempo que es una encerrona, esta es una encrucijada. Así que el pueblo atento, el pueblo sereno, el pueblo presente en las calles, como estuvo todos estos días, y felicito a Sergio Rodríguez, nuestro representante aquí en la mesa, que está en todas las mejores marchas, así como las grandes películas estaban en los mejores cines. Sergio estaba en las mejores marchas, incluso ha traído aquí a un compañero que fue uno de los baleados en esa escena patética, y mandamos un abrazo grande a Nico Munafó, otro de nuestros héroes en este lío, de C5N, que enrostró y enfrentó a estos siniestros verdugos cobardes que se esconden detrás de esos escarabajos
disfraces que son muy gallitos para disparar contra el pueblo, pero son muy cobardes cuando una cámara los tiene delante y los puede mostrar. Así que son guapos desde la impunidad cobarde del uniforme que los pone en alguna forma difusos en su verdadera cara y su verdadero rostro. Bueno, voy a saludar al equipo. Gracias por estar del otro lado, gracias por ser parte de la Radio de las Madres, por apoyar a la Radio de las Madres, por